La justicia es un término que siempre asociamos con la autoridad y el castigo. Y tal vez por eso es que cuando leemos acerca de la justicia de Dios, a las personas les da temor sobre el juicio y les da temor la persona de Dios. Pero el concepto de la justicia de Dios en la Biblia es muy diferente a lo que la imaginación popular cree. Y tal vez la mejor definición de la justicia de Dios la encontramos en la persona de Jesús. Porque toda la vida de Jesús fue mostrar la justicia de Dios. De manera de que cuando Jesús interactuaba con las personas, Él estaba mostrando el carácter de justicia de Dios. Cuando venían las personas caídas por el pecado a pedir misericordias, Él demostraba la justicia de Dios. Cuando hablaba a las personas acerca del carácter y del amor de Dios, Él estaba describiendo la justicia de Dios. Pero tal vez la mayor demostración de la justicia de Dios fue aquella que dio Jesús cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando Él tomó sobre sí los pecados de todos nosotros para recibir el castigo y entonces podernos dar vida eterna si creemos en su oferta de gracia. Y esta es la mejor demostración de la justicia de Dios y el tema que vamos a estudiar hoy. Este es el mejor tema de los temas. Correcto. Lo que hizo y está haciendo el Señor Jesús por nosotros en continuación, porque lo que Él hizo no es simplemente morir, tomó el cuerpo nuestro. Oramos para agradecerle y pedir sabiduría. Amante Dios, gracias por la persona de Jesús, que se hizo humano, se hizo hombre, y ahora tenemos el privilegio de estudiar lo que dice la Escritura acerca de Él. Ayúdanos a estar cerca tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Es curioso, Johnny, que la justicia de Dios, si nosotros le pudiéramos cambiar el nombre, pudiéramos hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero es un término que confunde por eso de que vivimos en un mundo de pecado, donde hay justicia que castiga al pecado o a los criminales, y entonces eso lo asociamos con Dios, pero no está relacionado. O sea que Dios no tiene una computadora, un librito, su memoria, buscando la manera de que paguemos por cada cosa que hacemos. Ese es un concepto totalmente equivocado del carácter de Dios. Eso viene de la Edad Media y de las ideas de la Iglesia Popular, y que son lo que se llama el tiempo del oscurantismo. Y no solamente oscurantismo social y científico, sino particularmente religioso. Espiritual, sí. Qué triste, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy en Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, Johnny, entonces comenzamos en este pasaje donde dice, pero ahora. O sea que cuando nosotros leemos el libro de Romanos, encontramos que Pablo viene desarrollando una serie de temas. El primer tema del que él habla es el tema de que todos somos pecadores, todos estamos condenados. Entonces, él dice, cambiando de tema, pero ahora, o sea que estamos entrando en un nuevo tema, en este tema de la justicia de Dios, y ahora él quiere cambiar de esa parte deprimente de que todos somos pecadores a algo mejor. Por lo tanto, al decir esto, dime que si estoy errado, Rafael. Al decir esto, Pablo, todos somos pecadores, el juicio no es para juzgar tus pecados, porque eso ya se estableció antes de empezar el juicio. Todos somos pecadores. El juicio no es para determinar si yo merezco la salvación o no. Ya está establecido, somos pecadores.
El juicio es para celebrar la salvación que Jesús imparte a todos los pecadores, que ya son pecadores y ya se sabe, y no hemos rechazado lo que Dios hizo por nosotros. El juicio es para ver, ¿acepta Johnny el regalo o lo rechazó? ¿Es así o no es así? Sí. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios y entonces tenemos que entender de qué se trata este tema de la justicia. Y entonces Pablo nos aclara que es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Johnny, nosotros los seres humanos podemos poner fe en muchas cosas. Sí, así es. Podemos poner fe en nosotros, podemos poner fe en el dinero, podemos poner fe en otras personas que están alrededor nuestro. En los planes que hacemos, que yo voy a hacer esto en 5 años y que en 10 años me jubilo. Muchachos que están empezando a vivir ya tienen planes, todo trazado detalladamente. Sí. Entonces, aquí se dice que es la fe por medio de Jesucristo. Tenemos que estar conscientes que la fe tiene que tener un objeto válido y en este caso dice Pablo que el objeto de nuestra fe tiene que ser el Señor Jesús. Pero entonces vamos a analizar qué es lo que significa la justicia de Dios. Vamos a leer el siguiente versículo. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Eso de que todos los mandamientos de Dios son justicia es importante establecerlo. Hay 2 cosas que antes de empezar el juicio ya están claras. La primera es, Dios es justo. Esto es un dado. El juicio no es para determinar si Dios es justo. Satanás y y todos sus secuaces y los humanos que le siguen acusan a Dios de que no es justo. Pero eso no se discute nunca en el juicio. Ya se sabe que Dios es justo. Lo otro que no se discute en el juicio es si somos pecadores o no. La discusión del juicio es si nosotros hemos rechazado o hemos aceptado la misericordia que Jesús nos vino a presentar, que Dios ha fabricado para nosotros. La justicia de Dios está establecida. Rafael, este asunto de que Dios es justo implica que cuando vemos los mandamientos, vemos manifestaciones de amor, porque sabemos que los mandamientos son acerca del amor. Exacto. Entonces, si fuéramos a hacer una pregunta, la pregunta sería, ¿cuánto amor tiene Dios? Si hablamos de justicia y de juzgar a Dios, es una pregunta de una transacción de amor. Y otro tema, cuando menciona la palabra mandamiento, se refiere a todas las enseñanzas de Dios. No solamente, digamos, a los 10 mandamientos, sino todas las cosas que Dios enseña. Y entonces, Johnny, está bien claro que las enseñanzas de Dios son cuestiones prácticas. Tienen que ver mayormente de nuestra relación con Él, sí, especialmente nuestra relación entre nosotros, horizontal. O sea que la justicia de Dios, si está en las enseñanzas de Dios y esas enseñanzas son en cuanto a nuestra relación, eso quiere decir que la justicia de Dios se tiene que manifestar en forma práctica. La justicia de Dios no es un concepto mental, no es un concepto que está en un libro encerrado. La justicia de Dios se ve en nuestra vida. Es decir que el interés de Dios es que nos amemos unos a otros. Por eso 1 Juan 4 dice que el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. La justicia de Dios que se manifiesta en el amor a Dios, se tiene que manifestar de manera práctica, Rafael, amándonos nosotros unos a otros. Entonces, vamos a ver un par de versículos donde en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde se nos explica un poquito mejor cómo se manifiesta la justicia de Dios. En Miqueas dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Muy bien, Johnny. Entonces estos dos pasajes nos dan a entender que la justicia de Dios se ve en una forma, se ve en nuestra manera de pensar, se ve en nuestras actitudes, se ve en nuestros sentimientos. O sea que esas cosas que nos gobiernan a nosotros, nuestra mentalidad, si están llenas de la justicia de Dios, se van a manifestar en acciones que son justicia. Y esto complica la vida para muchos religiosos, porque ellos están interesados en una relación con Dios y asumen que una relación con Dios se hace en la iglesia, se hace en prácticas y rituales, se hace en doctrinas y en enseñanzas, se hace en estudio de la Biblia, y todo esto aislado del vecino. Entonces, esa religión no es la que es pura y sin mancha. ¿Cómo es que dice Santiago? Una religión pura y sin mancha. Es decir, leámoslo de nuevo, la religión pura y sin mancha. Entonces, la alternativa contraria es la religión de los rituales, que es impura y está manchada. Cuando tú dedicas tu energía a hacer cosas para Dios, es lo que dice en Isaías, estoy hastiado de tus sacrificios, dice Isaías el capítulo 1, porque no le interesa a Dios esas cosas. La religión pura y sin mancha no es lo que tú haces en el templo, lo que haces en la iglesia. La religión pura y sin mancha es lo que tú haces para los necesitados. ¿Ese es el punto, Rafael? Correcto, correcto. Y entonces, es que este es un tema que se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia. Y vamos a ver cómo lo pone Isaías con respecto al Mesías, con respecto a al ministerio del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos en la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Johnny, todo esto va de acuerdo con lo que hemos leído muchas veces acerca del Mesías, que vendría a predicar buenas nuevas a los cautivos, a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, etcétera. La misión del Mesías o la expresión del Mesías sería aquella de la justicia de Dios. Su cinto sería la justicia de Dios. En otras palabras, Johnny, es como que el Mesías estaría vestido de la justicia de Dios, y eso es muy importante porque lo que leemos en el Nuevo Testamento es aquella figura de que nosotros recibimos el manto de Cristo. Una simbología de lo que la forma como somos justificados y salvados es que la justicia de Jesús se pone sobre nosotros en esa simbología de un manto. Esto quiere decir, Rafael, a ver si te estoy entendiendo y estamos siguiendo lo que dice aquí, que el juicio, si se va a hacer algún juicio con respecto a nosotros, la pregunta no es cuánto hemos hecho a favor de Dios. La pregunta es cuánto hemos hecho a favor de nuestro prójimo, particularmente del necesitado. ¿Es así? Sí. Eso complica la vida, porque impresionar a Dios es fácil, porque como yo me imagine, así lo impresioné. Si yo me imagino que impresiono a Dios dándole cocotazo a la gente y predicando lo malo que son, y hablando de la segunda venida, pues yo soy buenísimo y soy santísimo. Si yo me imagino que impresiono a Dios castigando a los niños, pues yo soy bien santo, soy el diácono más santo de la iglesia. Pero cuando sabes que la Biblia dice que para impresionar a Dios tienes que tratar a la viuda y al huérfano, se le complicó la vida a usted. Tiene que visitar al que está en la cárcel.
ya no es cosas en la iglesia, es afuera. Así de práctico Sí, es. así mismo. Entonces el Nuevo Testamento también toma este tema de la justicia del Mesías y vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 3, cómo lo pone allí Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Johnny, fíjate cómo lo llama Pedro. Pedro llama al Mesías, o sea, a Jesús el santo, el justo. No un santo, no un justo, sino el santo y el justo. En singular, porque solo hay uno. Bueno, como queriendo decir que Él es el verdadero santo y el verdadero justo. El que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento era Él, que iba a manifestar la justicia de Dios. Y entonces el autor de Hebreos dice que estaba sin pecado, que este sumo sacerdote que está en los cielos está sin pecado. Entonces, la justicia de Dios está personificada en la vida de Cristo. O sea, Johnny, todo lo que hizo Jesús era la justicia de Dios. Cuando Jesús enseñaba en el Sermón del Monte, esa es la justicia de Dios. Nosotros no tenemos temor de nada de lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, porque todas son bendiciones para nosotros. De felicidad esto y felicidad lo otro. Correcto. Ustedes son la luz del mundo, Dios los quiere mucho, Dios está pendiente de ustedes, ustedes son hijos de Dios, Él es vuestro Padre Celestial. Todo eso es el mensaje de la justicia de Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, Johnny, es olvidarnos de cualquier concepto que hemos adquirido a través de los años del significado de justicia y adquirir para poder entender la justicia de Dios. Y este problema, como ya leímos de Isaías, pero aquí tengo el que había mencionado, el verso en el capítulo 1, este problema era bien difícil, porque mira lo que dice Isaías, el capítulo 1, los versos 10 y 11, gobernantes de Sodoma, eso es a los israelitas que le está diciendo. Terrible. Gobernantes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ay, bendito. ¿Para qué me sirve, dice el verso 11, para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y sigo hasta el verso 13. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Así le dice al diácono de la iglesia y al anciano, al pastor y a la hermana, a la diaconisa y a los miembros. ¿Quién demandó esto de vosotros? De vuestras manos, para que venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, novilunios y sábados. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas. Ay, bendito Rafael. Entonces, no podemos impresionar a Dios con semanas de oración, ni con ayunos, ni con vigilias. ¿Cómo es que impresionamos a Dios entonces? Bueno, pero Johnny, todas esas cosas son buenas. Ajá. El asunto es que eso no toma el lugar de la justicia de Dios. Estas son prácticas para calidad de vida, no para mostrar el carácter. Entonces, bueno, vamos a ir entonces a Juan capítulo 6, 38 para ver cómo mencionó Jesús cuál era su misión. he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, Johnny,
Dios dice que, Jesús dice que su misión era hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, hacer justicia. Adán y Eva, Dios les había dado a ellos las instrucciones de lo que tenían que hacer para poder vivir, seguir viviendo en Edén. Ellos no cumplieron, ellos no hicieron justicia, ellos se rebelaron contra Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Por eso lo llamó Pedro el Santo, por eso lo llamó el Justo, por eso dice Hebreos que está sin pecado. Él es la personificación de la justicia de Dios. Y entonces todo lo que vemos en la vida de Jesús es la justicia de Dios. Ya que la justicia de Dios en Jesús no es el hecho único de morir en la cruz. Es toda la vida que tú vivió. Sí. Y ese ha sido ofrecido para nosotros como la justicia que nosotros no podemos producir, la vida de Él. Sí, correcto. Bien, vamos ahora a Romanos 3, capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, Johnny, testificada por la ley y los profetas, o sea, todas esas profecías vinieron a cumplirse en Jesús. Y esta fe, Johnny, esto no es un ejercicio mental, porque nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia habla de fe, habla de algo que es activo. Jesucristo dijo, el que cree en mí tendrá ríos de agua viva que salen de él. Entonces, es una fe que va más allá de un ejercicio mental. En otras palabras, las emociones nuestras tienen que estar involucradas en nuestro cometido religioso, nuestra relación con Jesús se manifiesta a través de esa relación con el prójimo, particularmente los necesitados. Y así se cumple la justicia de Dios, no con el propósito de salvación, sino para calidad de vida, porque la salvación siempre está en lo que hizo Jesús. Entonces, el juicio es para ver si yo no rechacé esa salvación que Jesús ya me ha regalado, sino que la abracé, y todo lo que hago es para mi calidad de vida. Sí. Entonces, lo que dice Pablo aquí, que es que la justicia de Dios es manifestada por medio de la fe en Jesús, es en respuesta al problema que él ha venido explicando en los primeros 2 capítulos de Romanos y que resume entonces en un solo versículo, en Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto, Rafael, es impresionante porque no deja, o sea, el juicio no es para determinar si alguien es bueno o malo. Ya se sabe que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que podamos hacer para impresionar a Dios. Todo lo que sucede es nuestra aceptación produce en nosotros esa fuente que sale de nuestra barriga, que sale como símbolo de que nuestro corazón y nuestro cometido está unido en el servicio a los demás. Y el juicio es para determinar si yo he aceptado a Jesús. No tienes que tener temor del juicio, mucho menos de la segunda venida de Jesús. Lo que tienes que temer es si estás amando a tu prójimo o no, porque ahí es que está la calidad de vida. Rafael, ¿a ti te gusta vivir bien o te gusta pasar trabajo? A mí y a todos los demás. ¿Verdad que sí? Y nos gusta tener agua y nos gusta tener electricidad. Ahora mismo hay personas sufriendo a través del continente latinoamericano en diferentes partes, y ellos quieren esas facilidades. En la tragedia han perdido el acceso a eso y oramos por ellos. Pero tú y yo estamos buscando eso. Pues lo que da la verdadera calidad de vida es amar al prójimo, es vivir conforme a estos mandamientos. Entonces, Pablo sigue su explicación. La justicia de Dios se encuentra en la persona de Jesús
y tenemos que obtenerla por medio de la fe porque todos somos pecadores. Y entonces explica un detalle más en el versículo 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esta es la justicia de Dios, donde recibimos gratuitamente la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, a cambio de nuestros pecados. Si creemos en sus promesas, Johnny, si creemos en su oferta de gracia, somos justificados. Esa es la justicia de Dios. No hay cosa mejor que esa, que noticia que darle a un pecador. Amén. No hay misterio. Entonces leamos los siguientes dos versículos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con miras a manifestar en este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Eso vamos a leer una segunda vez. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, es decir, la justicia de Jesús, a fin de que Él sea, manifestar la justicia es a fin de que Él sea el justo. Nunca somos nosotros los justos. Y Él, el que es justo, justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Ahí qué es lo único que nosotros ponemos, Rafael? La fe. Aceptar, sí. La fe, la justicia del justo justifica. Todo está en Él. Creer la oferta y recibirla. Entonces, aquí está, en todos estos versículos que hemos leído, está resumido explicado el concepto, el significado de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es una actitud punitiva contra el pecador. La justicia de Dios es el amor práctico de Dios manifestado en Jesús y donde Dios toma nuestros pecados para vestirnos de la justicia perfecta de Jesús. Y concluimos con un último versículo, un favorito de todos los que leen la Biblia. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso, Johnny. Ven, Señor Jesús. Amén, sí. La venida de Cristo, el juicio de Dios, no es otra cosa, sino verificar que la justicia de Dios se ha acreditado a nosotros, que todos los pecados han sido borrados y que somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y tal vez para ver dónde vamos a vivir. Amén. No hay miedo entonces de por medio. Ningún miedo. Que venga la justicia de Dios. Ven, Señor Jesús. Sí. Ven, Señor, y trae tu galardón contigo. Amén. Gracias, apreciados hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.